Buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el capítulo número 34 del libro del Génesis. Seguimos dándole continuidad a la lectura. En el video anterior hablamos un poco de Jacob y el encuentro con su hermano Esaú, y ya sabemos que, según lo que hemos leído, cómo Jacob comienza a dar inicio a tener un acercamiento con Dios, con Jehová, el Dios que lo acompañaba o que lo acompañó durante toda su trayectoria, durante su viaje y durante toda su trayectoria en Mesopotamia, en Padán Aram, en la tierra de Labán. Allí vimos que a pesar de que se podría decir así, los siervos o aquellas personas que acompañaban a Jacob aún todavía utilizaban ídolos, tenían dioses que sabemos que no son reales, sino que son dioses falsos. Es decir que todavía Jacob no se había acercado verdaderamente a Jehová, como en un sentido como Dios quiere que todas las personas se acerquen a Él sin tener que adorar a otros dioses. Eso es lo que pudimos ver, por eso le estoy en un sentido refrescando la mente. También pudimos ver donde Él estableció un altar para adorar a Jehová, y allí le llamó el Elohe de Israel, o el Elohe, o el Dios de Jacob. Recuerden que la ciudad de Israel no existía. Cuando él se refirió al Elohe de Israel, se refirió al Elohe de Jacob, es decir, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Se refirió al nombre que él poseía, porque recuerden que leímos que ya él no se llamaría Jacob, sino que su nombre ya renovado sería Israel. Se lo menciono o se lo doy a conocer para que entiendan que Jacob, el que pasó a llamarse Israel, no le llamó simplemente el Elohe de Israel tratándose de la nación que tendría su nombre o de sus descendientes, sino le llamó su Dios, más bien le llamó su Dios. Es decir, ese es el momento, se podría decir, cumbre donde o punto focal donde Jacob, el llamado Israel, o el que pasó a llamarse Israel, reconoce a Jehová como su Dios, su único Dios. Es decir, desde antes de edificar el altar, pudimos ver en la lectura, en lo que le leímos, que ellos se despejaron de sus dioses. De hecho, se quitaron sus prendas, sus zarcillos, sus anillos, sus aretes. Se despejaron en un sentido de todo y fueron a adorar, hicieron un altar para adorar al Dios de Abraham, el Dios que había sido el Dios de Isaac, y ahora que sería el Dios que representaría a Jacob o a Israel. De esto es lo que quería informarle, para que tengan esto pendiente, para que no se confunda y crean que esta expresión que está escrita en el capítulo 33, número 20, versículo número 20, capítulo 33, versículo número 20, donde Jacob, el llamado Israel o Israel, declara que Jehová sería su Dios, que ese sería el inicio, en un sentido, de acercarse o de reconocer como único Dios
a Jehová. Es decir, el altar se lo dedicó única y exclusivamente a ese Dios que lo acompañó en todo el territorio de Padán Aram, en la tierra de Labán, y que de hecho le benefició. Vamos a seguir la lectura en el capítulo 34 como es debido. Vamos a continuar de una vez. El título de este capítulo es La deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a la hija del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con sus ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, esto es vileza en la casa de Jacob, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Amor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, les ruego que se la den por mujer, y emparentad con nosotros, danos nuestras hijas, y toma de nosotros la nuestra, y habita con nosotros, porque la tierra estará delante de ustedes. Moren y negocien en ella, y tomen en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina, a los hermanos de ella: Hallaré yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeren. Aumenten a cargo mío muchas dotes y dones, y yo daré cuanto me dijere, y denme la joven por mujer. Pero respondiendo los hijos de Jacob, Siquén, y a Amor su padre, con palabra engañosa, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición le complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre todos varón, entonces le daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros la vuestra, y habitaremos con ustedes, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaren oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque a la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén sus hijos todo lo que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermano de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad,
que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vaca y su asno, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo poco hombre se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Voy a hacer una pequeña pausa para darle un pequeño detalle también. Simeón y Leví fueron solamente dos personas los que cavaron, en un sentido, con una ciudad. A esto me voy a referir. Las ciudades en ese tiempo no eran tan grandes que dos hombres podían eliminar a, qué sé yo, quizás 1000 hombres. No, las ciudades tenían mucho menos de 1000 hombres. Eran ciudades pequeñas, se podrían decir, eran pequeñas aldeas. Quizás como mucho podían llegar a 100 personas. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay personas que tienden a imaginar que podían ser una ciudad enorme de 500, 1000, 2000 personas. No, eran ciudades pequeñas. No todas, las ciudades grandes en un sentido era Egipto. En Mesopotamia habían ciudades grandes, en Egipto, en Mesopotamia, y posiblemente también en la ciudad del Líbano. Podían haber ciudades grandes porque había más cantidad de personas. ¿Cómo yo sé esto? Simplemente se puede determinar de forma sencilla. Recuerden que las mujeres y los niños que estas personas tomaron, los hijos de Jacob, no llegaron a ser un gran número. Tomarían algunas esposas, 4 o 5 mujeres, o vamos a suponer un promedio de 12, quizás 13 a 15, la cantidad de mujeres que podían ser sus esposas, y quizá una cantidad muy inferior a niños o niñas. Recuerden que cuando ellos entraron a la ciudad de Egipto, después, que lo vamos a ver más adelante, apenas entraron 66 personas, ¿verdad? 66 personas conformaban, en un sentido, las ciudades que formaban los israelitas en el lugar que ellos fueran. Cada vez que, en un sentido, fueran a morar a un territorio diferente, cada vez que se levantaban, me imagino que lo que plantaban era tiendas de campaña. En eso era que habitaban digo que con un estilo, se podría decir, de nómada, aunque a la vez también eran sedentarios, es decir, sabían cosechar y se establecían en un lugar, no por mucho tiempo, porque Jehová mismo lo movilizaba. En esto era lo que quería, se podría decir, argumentar, para darle a entender a las personas que no se vayan muy lejos con su mente, que no crean que las ciudades eran ciudades pobladas de más de 1000 personas. No, ciudades pequeñas. Y como le dije, por el número que entraron a Egipto, ya podemos determinar que los mismos israelitas, tanto los hijos como los sirvientes de Jacob, no era un número exageradamente grande. Ya sabemos que no pasaban de 100 personas. Vamos a seguir adelante. Dios bendice a Jacob en Betel. Ese es el capítulo 35. Hay algo más que también les quiero señalar y tienen que tener pendiente. Vamos a encontrar siempre que nada más Jacob tenía 12 hijos.
no señala la hija, la hembra, pero en realidad tenían 13, la verdad, 13 hijos en total, 12 varones que representarían las 12 tribus de Israel y una hembra que en un sentido el escritor de la Biblia no señala cuáles fueron sus descendientes, no se destacan mucho después que ella entró a la ciudad de Egipto. No sabemos si ella se casó, cuántos hijos tienes y si esos hijos pudieron salir. Hay que tomar en cuenta también que no todo, en Egipto la población de Israel creció enormemente, hasta más de 400,000 personas, para dar un número. Pero hay que recordar que en 400 años muchas de esas personas que entraron no volvieron a salir, salieron sus descendencias porque murieron allí, pero sí salieron la línea, se podría decir, de descendencia, salieron por tribu, o ellos mismos buscaban la forma de manejar su parentela por línea de tribus, como la manejaron desde el principio, como le dije, de la forma, a pesar de que estaban todos juntos ya en Egipto, pudieron manejar las cabezas triviales por línea de tribus, así como le dije en el principio que los hijos de Noé, los descendientes tanto de Sem, de Cam y Jafet, estuvieron todos juntos en Mesopotamia y que estuvieron todos juntos y allí construyeron, se podría decir, las ciudades que hoy conocemos como la primera civilización del mundo, las ciudades que están en Mesopotamia, incluyendo la que hoy muchas personas conocen como Sumeria y que aparentemente no saben dónde salió. Allí, cuando se crearon, o cuando los descendientes de Noé crearon esa ciudad, estaban todos juntos. Luego es que llega la división, e igual ellos se dividen por descendencia, por cabeza de familia. Los hijos de Noé apenas eran 3, los hijos de Jacob 12, y esos 12 pudieron dividir por cabeza de familia sus tribus, sus descendencias. Es lo mismo, pero a veces no lo pensamos así. Pero yo estoy aquí para orientar un poquito a la persona, para que comiencen a leer la Biblia y a tratar de entender la Biblia de una forma diferente. Hay muchas cosas que la gente no conoce y de hecho yo tengo una idea y poco a poco la voy a ir detallando según vayamos leyendo la Biblia. Continúo en el capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre nosotros, y límpiense y múdense vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. De esto le hablaba, lo que le dije, aquí reconocen Jacob al Dios que anduvo con él. Parece que no me retrasé nada, estoy en lo correcto. Donde me adelanté, pensé que me había atrasado, realmente fue que me adelanté en cuanto a las explicaciones, pero aquí nuevamente rectifico. Es la forma en que Jacob se acercó en un sentido y reconoció aquel Dios que le acompañaba, o que le acompañó durante toda su trayectoria. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas,
Y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto aparentemente significa la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás hijos. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. La que murió fue Raquel. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, al que ella dio a luz. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilda, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilda, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. La hija Dimna no se menciona aquí. Como le dije, era por su condición de femenina, de mujer. Pero faltó, era hija de Lea. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de día, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo 36. Aquí habla de los descendientes de Esaú. Voy a señalarle algo más. Jacob, recuerden, salió de su tierra, de Canaán, donde había nacido, y se dirigió a Padán Aram, donde tomaría esposa. De hecho, tomó esposa allí. Duró 20 años, en un sentido, dándole servicio a ¿cómo que se llama ese señor? Bueno, el padre de Labán, padre de Raquel, su esposa, y padre de Lea también, su esposa. En sus primeros 7 años tuvo que dar servicio sin haber tenido hijos. Así que voy a adelantarle que hay una posibilidad de que
Jacob comenzara a tener sus primer hijo a partir de los 48, 49 años. Y que después ya sabemos que él salió, el único hijo que nacería en el camino fue Benjamín, que los otros, en un sentido 12, estoy incluyendo a Dina, nacieron en un lapso o posiblemente, muy probablemente, durante unos 15 años. Hay que recordar también que pudimos leer, o no vamos a leer, que Jacob tuvo a su hijo José ya estando envejecido. Es decir, que es muy probablemente que lo estuviera cerca de los 60, 65 años promedio, por ahí. O 70 años por ahí, o Benjamín. Pero sí dice la Biblia, lo vamos a encontrar, que él engendró su hijo José y por esa razón lo amaba mucho, ya él estando viejo. Su hijo Benjamín era el más pequeño, también por esa razón también lo amó, porque era de su mujer amada Raquel, y también lo engendró ya estando en su vejez. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algo muy importante que vamos a ver, por eso voy a leer la Biblia, porque quiero que esto, voy a seguir leyendo, le sirva de recordatorio, porque es algo que no se puede prácticamente olvidar. Ojalá pudieran escribirlo, porque es tan importante que la Biblia casi completa ronda, se podría decir, o se relaciona con este nombre, que lo vamos a dar un poquito más adelante. Lo voy a dar un poquito más adelante porque va a ser un poquito complicado seguir viendo el desarrollo del nombre de esa persona más adelante. Sigo. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhalóse el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo. Estos son la generación de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó su mujer de la hija de Canaán, Ada, hija de Elón eteo, Aholibama, hija de Anat, hijo de Sibeón hebeo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, su hijo y su hija, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de su ganado. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. El monte de Seir está también en la tierra de Arabia. Hay un desierto también ahí que se llama desierto de Seir. Vamos a seguir viendo ese espacio más adelante. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Desde aquí le menciono, este Amalek es el que en un sentido se hace famoso y se desarrolla más que sus hermanos. De este Amalek
es de donde va a salir la tribus de los amalecitas. Sus descendientes son los amalecitas. Son diferentes a la tribu de los ismaelitas, pero tienen algo en común. Le voy a decir un poquito más adelante. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalán y Core, hijo de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijo de Elifat, primogénito de Esaú. Los jefes Teman, Omar, Sefo, Cenas, Core, Gatán y Amalet. Estos son los jefes de Elifat en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalán y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Anat. Estos pues son los hijos de Esaú y su jefe, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Zibeón, Anat, Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Hermán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Ahat y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba a los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Anat fueron Disón y Aholibama, hija de Anat. Estos fueron los hijos de Disón, Emdam, Espan, Istrán y Carán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilda, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Anat, Disón, Eser, Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por su mando en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jabot, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobat, y en su lugar reinó Husán de la tierra de Temán. Murió Husán y reinó en lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrate. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Adbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Adbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paud. Y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matre, hija de Mesaat. Estos pues son los hombres de los jefes de Esaú por su linaje, por sus lugares y su nombre: Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Vamos a entrar al capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilda y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel
a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros, o señoreará, esto es, dominará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y su hermano le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar la oveja de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué busca? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y lo halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosles, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramen sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan mano en él, por librarlo así de su mano, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Me paré un segundo para señalarle: aquí aparecen dos expresiones, hablando de dos pueblos en un sentido diferente, tanto los ismaelitas como los madianistas. ¿Por qué aparecen estas expresiones aquí? Yo le digo: ¿por qué? Recuerden que tanto Ismael, el que era hijo o el hijo de Abraham, los descendientes, porque ya no sería
Ismael directamente, sino los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, hijo de Agar, que fue en un sentido echado de la tierra donde habitaba Abraham e Isaac, sino que fue a morar, como le dije, a un territorio próximo a en el territorio de Arabia. Igual también los madianitas, acuérdense que Madián era el hijo de Abraham, pero con su concubina la llamada Setura. Tanto los ismaelitas como los madianitas moraban juntos. Es decir, es imposible prácticamente deducir quiénes eran, en un sentido madianista, y quiénes eran ismaelistas. Se le podía llamar tanto al uno como al otro de la misma forma. Eso es lo que hacen estos versículos. Llamarle ismaelista a los ismaelitas y madianista a lo mismo, porque ambos vivían o moraban juntos en el mismo territorio. Tanto los descendientes de Ismael como los descendientes de Setura son la misma familia, o eran la misma familia. En un sentido, eran hermanos, moraban juntos, vivían juntos. El nombre de Ismael es lo que quiero que la persona tenga en su mente, porque de la descendencia de Ismael, en un sentido, y de las descendencias también de Madián, como también de las descendencias de Esaú, los ismaelicitas, es que en sentido directo me voy a referir, desde ahí es que nacen los árabes. De los ismaelitas y de los madianitas, de los moabitas, de los amonitas, igual que de los amalecitas, es que nacen, se podría decir así, los árabes. De ahí es de donde descienden todos los moradores de Arabia y los árabes en general, también de la misma descendencia de Sem, pero en su mayoría de la descendencia de Ismael y de Madián es de donde nacen o proceden los árabes. Y de ahí también de Ismael dicen, y ya sabemos que afirman algunos árabes, y afirma también ese gran profeta de la más grande se podría decir así, por la cantidad de miembros que tiene, la religión islámica, los musulmanes, todos de procedencia árabe, y ellos dicen que su base principal, que ellos mismos descienden de Ismael, aunque no mencionan a los hijos de Setura, Madián, solamente mencionan a Ismael. Pero hay que recordar este nombre. ¿Por qué? Porque esta Biblia ronda prácticamente y todo lo relaciona con el nombre de Ismael. Y aparentemente al final de esta Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos una expresión llamada el falso profeta. Mucha gente le dice anticristo, pero en el Apocalipsis dice que el falso profeta sería echado, sería destruido junto con una bestia sumamente poderosa que le otorga poder, le da poder también a la falsedad y a la mentira. En el mismo libro del Apocalipsis encontramos
que las personas que en un sentido adoren a Dios con toda su fuerza, iban a tener dificultad por causa de un espíritu de mentira, de engaño, que prevalecería mucho el engaño y que por esa razón, por dejarse engañar de aquel promotor falso profeta y de ese espíritu, de ese ambiente de mentira y de engaño, entonces muchos caerían y serían destruidos, junto también con ese promotor del engaño y de la mentira. E Ismael, el nombre de Ismael está sumamente relacionado, porque la base de la mentira aparentemente nace de la descendencia de Ismael. Le estoy diciendo esto, estamos apenas empezando el libro del Génesis, pero es para que no lo olviden, porque sería complicado ver un poquito más adelante cómo se va desarrollando Ismael. No hay mucha información de Ismael más que la que tenemos prácticamente en el libro de Génesis. Lo que vamos a ver después será un conflicto entre Israel y los descendientes tanto de Ismael como los descendientes de Amalek. Serán conflictos. Igual vamos a ver el conflicto contra los madianitas y otros. Pero sí hay que tener y hay que pensar con claridad y llevar apuntado que la descendencia de Ismael iba a ser, recuerden las palabras, él contra todo y todo contra él. Él contra todo y todo contra él. Vamos a ver si en realidad la descendencia de Ismael está, su base está basada, o sus inicios está basado en mentiras o en verdades. Y según vayamos leyendo la Biblia, vamos a continuar leyendo esto. Le dije, voy a repetirlo el versículo 28. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Como le dije, tanto los madianitas como los ismaelitas vivían juntos, eran hermanos. Eran hijos de Abraham y eran tanto uno, la descendencia de Ismael era de la misma línea de Abraham con su sierva Agar, que era una sirviente egipcia. Y los demás eran los descendientes de Abraham con su concubina Setura. Seguimos leyendo. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos. La palabra cilicio aquí representa solamente es la vestidura negra. Los israelitas, los descendientes de Judá, que son los que llamamos judíos, los israelitas son todos los descendientes de Jacob, el que se le cambió el nombre por Israel. En su mayoría lo que son, como uno le llama judíos usan esa vestimenta negra, sombrero negro y ropa negra,
Esos son lo que son prácticamente lo del judaísmo, que son en extremo, extremistas. Pero como luto o como señal de estar triste, se colocaban la ropa negra. La ropa negra es señal de que están enlustados, de que están tristes, de que están acongojados, de que están, se podría decir, en angustia, de que están angustiados. Esa es la palabra. Y por eso se visten de cilicio, de negro. Era la ropa que se vestían para dar a entender de que había tristeza en su corazón, que había angustia y que estaban de luto. Voy a repetirlo. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio, esto es ropa negra o traje negra, sobre sus lomos. Sobre sus lomos es vestírselo, ponérselo en su cuerpo. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, escuchen esta palabra, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí aparece una pequeña letra que Seol es el nombre hebreo del lugar de los muertos, es decir, donde están los muertos. No que los muertos están vivos ahí en el lugar, sino Seol es el lugar donde es la tumba, es donde entierran a la persona. Seol es igual a cementerio o lugar de sepultura. La palabra descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol es lo único que quiso decir con esta palabra, es que él no se quitaría el luto hasta que muriera. En un sentido, él no quería recibir consuelo porque ese era su hijo amado, su hijo adorado. No quería vestirse de ropa de color, sino que quería estar enlutado. Tampoco quiere decir que no se vestiría, que no se cambiaría el cilicio, sino que su angustia sería hasta su muerte, que él iba a estar angustiado. En el Seol, que después aparece con otro nombre, ya un poco más griego, como Hades, y después un poco más griego romano como infierno. Aunque le cambiaran el nombre a estos lugares, no le cambia el sentido. Sigue siendo el lugar de donde van a parar todas las personas que mueren, a un cementerio. Esto es lo que significa la palabra Seol, lugar de enterramiento, cementerio, camposanto, ¿cómo más le quieren llamar? Sepultura, el hoyo. Si la persona le cambió el sentido y quiere decir que el Seol es un lugar donde hay lava ardiente o fuego ardiente, no es así. Aunque podíamos o podría una persona cavar un hoyo y encontrar lava o el río de fuego, porque debajo de la tierra tanto hay fuego como hay agua. Y expliqué en el primer video, aunque voy a tener que renovarlo porque parece que el audio me queda muy bajito, que Dios hizo el universo primeramente, o nuestro planeta, con fuego, y que luego que ahí se creara en ese fuego prácticamente la materia, es decir, un fuego donde se cocieron todos los elementos, o donde Dios hizo que nacieran todos los elementos, que se creara del fuego materia, carbonos, y después hizo que esa materia en un sentido se enfriara. Él mismo con su viento la sopló e hizo que esa materia se enfriara, y al descongelarse en un sentido esa materia se enfrió
y la materia estuvo bajo hielo, no sabemos qué tiempo. Ahí es donde, digamos, se comprime. Luego Dios descongela el planeta, en un sentido, esa materia, y entonces esa descomposición del hielo es que cubre toda la materia que se había formado en el fuego, la cubre de agua. En el primer capítulo del Génesis, eso es lo que vemos, que la materia, lo que le llamamos tierra seca o tierra, estaba en un sentido purificándose en el agua, y ahí fue donde se compactaron sus capas. Les decía en el primer video que Dios había hecho un círculo de fuego en forma espiral, como lo que vemos todo el tiempo, como lo que vemos en todas las galaxias, en todo el universo. Lo mismo que llamamos a veces como hoyo negro, que también lo vemos en forma espiral. De la misma forma que también corre el viento y se forman la tormenta de la misma forma espiral. Decía en ese primer video, la misma forma espiral que tenemos en nuestros ojos, y que todo lo que nace con ojo tiene la misma forma espiral aquí en nuestros ojos, en nuestras pupilas. Todas las plantas, todas las semillas nacen con la misma forma espiral. Todos los animales ovíparos, los que nacen a través de huevo, también tienen la misma forma espiral. ¿Por qué? Porque dentro del mismo huevo también la yema y la clara también circulan en una forma también espiral, rota como rota nuestro planeta. También todos esos animales nacen también con esas huellas espirales. Todas las plantas, todos los frutos, la misma semilla nace también con la forma espiral, y todas las plantas también nacen con la forma espiral. Todas las aves que nacen de huevo también nacen con la forma espiral, tanto en sus ojos como en su plumaje. Todos los peces también tienen la misma forma espiral. De esto es lo que quiero señalarle, que el planeta fue hecho con fuego. Luego ese fuego Dios mismo lo enfrió cuando nacieron, se podría decir, del fuego de su misma sustancia. El fuego que Dios creó de forma espiral salió de sus propias manos, de Él, porque Dios vive y mora en el fuego. En toda la Biblia vamos a encontrar, y todos los que vieron visiones, vieron a Dios en un trono de fuego, y Él mora en oscuridad, pero también en el fuego. Sabemos que el fuego a los seres espirituales no le causa ningún daño, al contrario. Como le dije, Dios ha formado toda su lumbrera, que ya conocemos el sol, y cantidades de otras lumbreras de su propia energía, y es conduciente, para decirlo así, con el fuego. Dios transmite fuego, y de ese fuego, tanto fuego como viento, causan efecto. De su fuego es que nace la materia, el carbón. Creo que es uno de los primeros elementos, y de ahí todos los elementos, todos los demás elementos se formaron, o Dios los formó en el fuego que Él trazó de una forma circular, pero no es un círculo solamente redondo con una sola línea, sino de forma espiral, en forma de lo que llamamos remolino. Y como lo dije, todo eso es fácil de determinar, porque lo podemos ver y observar en todo lo que llamamos naturaleza, en nuestro planeta, y no solo aquí, sino en todo el universo, en toda la galaxia que se forma, en todo lo que se forma en el universo, tiene la misma forma espiral. Bueno, creo que ya le he dicho bastante. Este video se está poniendo demasiado largo. Le dije que hay que recordar
totalmente tenerlo presente a Ismael y tener presente a Amalek, pero más a Ismael o los descendientes de Ismael que a los descendientes de Amalek, porque la Biblia ronda, se podría decir, o los relacionas a ello hasta el final, desde el principio, que es el primer libro del Génesis, hasta el libro del Apocalipsis. Ahorita no aclaré bien cuando estuve hablando del fuego. Tanto fuego y agua tenemos debajo de la tierra. Si hay algunas personas que quieren relacionar la palabra Seol con un lago de fuego ardiente, es una mentira. ¿Entiendes? Como le dije, si podemos cavar y podemos encontrar fuego, y en un sentido vamos a arrojar una persona muerta a ese lago de fuego que podamos ver, en un sentido porque hayamos cavado un hoyo o en una zona volcánica, bueno, vamos a arrojar un muerto ahí. No sería este un lugar apropiado para los muertos, pero si se arroja, ese muerto quedará totalmente carbonizado, será totalmente destruido rápidamente. Si encontramos el río de agua, en un sentido debajo de la tierra, no será carbonizado, sino que será metido en agua la persona muerta. Ahora, si enterráramos a una persona en el Antártico, ahí en el Polo Norte, donde hay intensamente frío, que quizás ese sería el mejor lugar apropiado para enterrar a personas, para que no se decompongan, entonces estas personas se podrían preservar por largo tiempo, porque se congelarían, y si no se descompone el hielo, pues quedaría como nosotros muchas veces hacemos cuando metemos nuestra carne o alimentos en la nevera y los refrigeramos, los congelamos ahí, y eso hasta que no se descompongan, pues fácilmente dure largo tiempo congelado y no se pudre. Pero como le dije, lo que quiero es darle a entender que al Seol simplemente le cambiaron el sentido por algo, por un desastre, le colocaron un sentido realmente totalmente pagano. No es el sentido en el que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que Seol simplemente era el lugar de la sepultura. De hecho, por esta razón, Jacob pudo decir que no quería quitarse su luto, sino que él llevaría su luto, llevaría su angustia hasta el día en que llegara su muerte y fuera echado al Seol. Es decir, Jacob conformemente estaba diciendo que él sería muerto y que sería echado al Seol, porque es común que se echaran las personas muertas al Seol, porque el Seol no es más que el hoyo o la tumba conmemorativa o la sepultura o el cementerio. Es el lugar de sepultura. Esto es lo que significa Seol, y este es el sentido en que lo veían los israelitas, o lo veía de forma clara tanto Jacob como sus descendientes, los israelitas, y que posiblemente muchas personas que tuvieran también alrededor de ellos podían ver que el Seol no era más que el lugar de enterramiento. Voy a leer el último versículo, y dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Pontifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Esto es lo que compraron a José, pues vendieron a José
a un señor llamado Pontifar, que era capitán de la guardia del rey de Egipto. Vendieron a José a Egipto los ismaelicitas o los madianitas, como aquí dice el verso, que juega con ambos nombres por la razón que le expliqué. Convivían juntos porque eran hermanos. Eran tanto los ismaelicitas, descendientes de Ismael, y los madianitas, descendiente de Madián, hijo de Cetura, hermanos, ambos hijos de Abraham. Recuerden, no se olviden del nombre de Ismael, porque la Biblia lo relaciona desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, y no le cambian el sentido a la expresión Seol, porque Seol solamente tiene un solo sentido, y es el que se debe aplicar. Se trata de la sepultura, del cementerio o el lugar donde se sepultan los muertos. El hoyo no tiene otro sentido. Seol no tiene un sentido de infernal, o donde allí hay muertos que no están muertos, sino que en un sentido están vivos. No, la Biblia no quiere decir nada de eso desde sus inicios, por eso se lo señalo, porque es la primera vez que aparece la palabra Seol, y el sentido seguirá para los israelitas siendo el mismo, el lugar de donde se sepultan las personas que mueren, no que siguen viviendo en el Seol o que se van a atormentar en el Seol. No, porque el que muere murió, no queda vivo. ¿Entiende? Tiene un nombre claro, muerte. No es que es trasladado para que siga vivo. Muerte, murió, deceso total, no hay señal de vida. Los muertos no pueden realizar ningún tipo de evento, a no ser que sea una persona que en un sentido deja su cuerpo muerto, porque es un ser espiritual. No se pueden confundir los seres espirituales que murieron en tiempo de Noé, el cual esos fueron, en un sentido, no se les permitió entrar a los lugares celestiales y fueron encarcelados en moradas, se podría decir, fueron confinados a vivir en espacio vacío. Dice la Biblia que en eterna oscuridad, y que después que Jesucristo revivió, después de haber sido vivificado, dice la Biblia, y vivificado es vivo, quiere decir que estando después de haber sido resucitado, es que Jesús va y se extiende, o va a esos lugares donde estaban abismados, que se dice de abismo, y dice que es eterna oscuridad lo que hay allí, donde estaban esos seres espirituales, y habla con ellos. La Biblia dice que le predica. Después de Jesús, entiéndalo bien, haber estado vivificado, es decir que resucitado, es que va. No confundan a esos seres espirituales, porque realmente ellos simplemente se dematerializaron, igual que Jesús estaba materializado en cuerpo y alma, se puede decir en cuerpo y espíritu, en todo su ser. Estuvo aquí en la tierra, inmediatamente murió, se despojó de su cuerpo carnal y volvió a lo que él era, un ser espiritual. Esto es lo que expresa la Biblia. Y en cuanto él volvió a lo que él era antes, porque era un ser espiritual, antes de ser transformado a un ser carnal, es decir, que por el Espíritu Santo Dios en un sentido, hizo una partícula de él y hizo que él mismo se formara como un ser normal, que naciera como un niño normal, y estuvo todo el tiempo viviendo una vida de un hombre normal. Como nació
el primer Adán, asimismo se relaciona el nacimiento de Jesús de la misma forma. Como nacen los niños normales, así nació Jesús. Su sustancia, como dicen, su ser, fue trasladado al cuerpo de María de forma milagrosa. En un sentido, con Jesús se hizo lo que, o se puede comparar con lo que hacen los médicos, una inseminación artificial. Eso hizo Dios con Jesús mediante su Espíritu Santo. Dios hizo lo mismo. La sustancia, en un sentido, de Jesús, o su ser, fue transformado para inseminar el óvulo de María y que así naciera Jesús de forma natural como cualquier niño. Hasta aquí mi video, lo dejé ahí. Creo que he ampliado demasiado. Más adelante podemos ver lo que estoy diciendo. Según vayamos leyendo la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta de todas las cosas. Hasta el próximo video.